Ethan Grayson abrió la puerta de la Lumière, el restaurante francés más exclusivo de Manhattan, con la confianza de un hombre que había pasado años como uno de los directores ejecutivos más exitosos del sector financiero. Se ajustó el Rolex en la muñeca mientras sostenía la puerta para Vanessa Carter, su nueva novia. Vanessa, una modelo que aparece con frecuencia en las portadas de las revistas, entró con el mismo aire de superioridad que Ethan había llegado a admirar y tolerar. El ambiente era deslumbrante como siempre. Candelabros de cristal colgaban del alto techo y su luz se reflejaba suavemente sobre las mesas impecablemente dispuestas. El aroma a mantequilla de trufa y vino francés flotaba en el aire. Era un entorno diseñado para impresionar, y Ethan siempre elegía entornos como este. «Es perfecto», murmuró Vanessa, deslizando sus delicados dedos por el brazo de Ethan. Se veía deslumbrante con un vestido rojo que parecía esculpido a su cuerpo. Sonrió, no por un sentimiento genuino, sino porque era lo que se esperaba de él. Su presencia a su lado era solo una pieza más del rompecabezas que conformaba su imagen pública. Los condujeron a una mesa central, estratégicamente ubicada para que se notaran, pero no excesivamente expuesta. Vanessa empezó a hablar sobre la gala benéfica de la semana que viene, algo sobre recaudar fondos para una causa medioambiental. Ethan no estaba prestando atención. No era por falta de interés en la conversación. Algo en su visión periférica había llamado su atención. Una camarera se movía rápidamente por el salón, balanceando una bandeja llena de platos elegantes. Ethan se quedó paralizado. Reconoció ese rostro, los ojos castaños profundos, los rasgos suaves inconfundibles incluso desde la distancia. Clara Bennett, su ex esposa. Pero no fue solo la sorpresa de verla en un lugar que frecuentaba tan a menudo lo que lo inquietó. Era su estado. Debajo del delantal negro de su uniforme, su vientre visiblemente hinchado mostraba que estaba embarazada, muy embarazada. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ethan sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo la expresión controlada. Vanessa, ocupada ajustando el menú que tenía frente a ella, no notó el cambio repentino en su actitud. Ethan. La voz de Vanessa tenía un dejo de irritación. Apartó la mirada de Clara justo a tiempo para evitar sospechas. «Perdona, ¿qué has dicho?», preguntó fingiendo atención. «Estaba diciendo que el fotógrafo de Vogue quiere hacer una sesión de fotos en pareja con nosotros». «Brillante idea, ¿no crees?». Él asintió automáticamente, pero sus palabras no le llamaron la atención. Mientras Vanessa seguía hablando, él miró de reojo a Clara. Parecía distinta a la mujer que había conocido. Había algo en su postura, cansada pero resistente, que lo inquietaba profundamente. La recordaba tranquila y reservada, casi invisible en medio de su vida de reuniones, cenas de negocios y viajes internacionales. Y ahora allí estaba, a solo unos metros de distancia, con un niño en brazos. Necesitaba respuestas. Cuando Clara regresó de la parte trasera del restaurante con una botella de vino para otra mesa, finalmente lo vio. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo y el impacto fue como una descarga eléctrica. Casi dejó caer la botella, pero se recuperó rápidamente y se volvió hacia la mesa que estaba sirviendo con la cabeza en alto. Ethan no se perdió ni un solo movimiento. «Voy al baño», le murmuró a Vanessa, que ni siquiera levantó la vista. Clara se dirigía hacia el lado opuesto del restaurante cuando Ethan la interceptó y se interpuso en su camino. Ella se detuvo de repente y la bandeja que tenía en las manos casi se le resbaló. «Clara», dijo en voz baja pero tensa. Ella lo miró fijamente, sus ojos castaños se oscurecieron con una mezcla de sorpresa y cautela. «Señor Grayson», respondió formalmente con tono neutral. «No me trate como a una extraña», le espetó él, bajando la mirada deliberadamente hacia su vientre. «¿Eso es lo que creo que es?». Clara enderezó los hombros, agarrando la bandeja firmemente en sus manos. «No sé qué piensas, Ethan». «No juegues conmigo», dijo su voz tranquila pero aguda. «Estás embarazada». «¿Por qué me entero de esto ahora?». Respiró profundamente como si se estuviera escondiendo para una respuesta ensayada. «Mi estado actual no tiene nada que ver contigo», dijo con calma. «Es absurdo», replicó esforzándose por controlar su ira. «Si este bebé es mío, tengo derecho a saberlo». Clara lo miró a los ojos sin pestañear.
Esta no es una conversación que deberíamos tener aquí, dijo con voz más tranquila. Antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y desapareció en la cocina. Ethan regresó a la mesa, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Vanessa estaba ocupada tomándose selfies, aparentemente contenta de ignorar su estado de ánimo, pero Ethan no podía ignorarlo. Clara estaba embarazada y él necesitaba saber de quién era el bebé y por qué se lo había ocultado. El sonido de pasos resonó en el silencio del ático de Ethan Grayson. Se encontraba de pie junto a la ventana, contemplando el resplandeciente horizonte de Manhattan, aunque sus pensamientos estaban lejos de la vista. Sostenía un vaso de whisky en la mano, el hielo tintineaba suavemente. La imagen de Clara, embarazada y trabajando como camarera en un restaurante de lujo, no se le iba de la cabeza. Había desaparecido de su vida hacía 5 meses. Clara siempre había sido pragmática, incluso al poner fin a su matrimonio. No hubo peleas a gritos ni discusiones acaloradas, solo un silencio absoluto mientras firmaba los papeles del divorcio y salía por la puerta. En aquel momento pensó que eso era exactamente lo que quería, libertad para centrarse en su carrera, libre de distracciones y de enredos emocionales. Pero, ¿ahora? Ya no estaba tan seguro. Dio vueltas al teléfono en su mano y dudó un momento antes de buscar el número de Clara. Sabía que todavía lo tenía. Nunca lo había borrado. Presionó llamar y escuchó cómo la línea sonaba varias veces antes de ir al buzón de voz. No dejó ningún mensaje. Ethan odiaba que lo ignoraran, pero Clara siempre había tenido una forma de desestabilizarlo. Mientras tanto, Clara estaba sentada en su pequeño apartamento en Queens, agotada después de su turno. Se dejó caer con cuidado en el sofá, apoyando instintivamente la mano sobre su vientre. El bebé se movió y ella sonrió, un gesto pequeño y genuino, antes de cerrar los ojos y dejar escapar un largo suspiro. Ver a Ethan esa noche había sido una sorpresa, pero sabía que sucedería tarde o temprano. Era un hombre que siempre tenía el control, que nunca dejaba que nada se le escapara de las manos. Ver la sorpresa y la confusión en su rostro cuando se dio cuenta de su embarazo casi la hizo reír. Casi. Pero el dolor aún era demasiado intenso, la herida demasiado profunda. Clara recordó cómo se habían derrumbado las cosas entre ellos. Ethan estaba consumido por su carrera, dedicaba cada segundo de su vida a expandir su empresa, Grayson Capital. Al principio ella había admirado su ambición, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella siempre quedaría en segundo lugar, o tal vez nunca fue realmente parte de sus prioridades. Vivían en mundos diferentes, ella quería una familia, pero él le había hecho sentir que esa era una idea absurda. Una noche en particular todavía la atormentaba en la memoria. Estaban cenando en casa un raro momento juntos, y ella había mencionado casualmente su deseo de tener hijos. Ethan se quedó paralizado con el tenedor suspendido en el aire mientras la miraba con escepticismo. ¿Hijos, Clara? Ya sabes lo destructivo que sería eso para nosotros en este momento. Mi tiempo está completamente consumido y, como sabes, Grayson Capital exige toda mi atención. Nunca volvió a sacar el tema a colación. La idea de tener hijos con Ethan le parecía tan imposible como intentar cambiar el curso de un río con sus propias manos, así que cuando descubrió que estaba embarazada, le pareció un cruel giro del destino. Su matrimonio ya pendía de un hilo y ella sabía que Ethan no vería el embarazo como una bendición, sino como una complicación más. En lugar de decírselo, tomó la decisión más difícil de su vida, irse. Ahora, mientras descansaba en el sofá, su teléfono vibró a su lado. Miró la pantalla. Era un número que conocía muy bien, Ethan. Ignoró la llamada y cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera bloquear la tormenta de emociones que él todavía despertaba en ella. Al día siguiente Ethan entró en su oficina con su habitual paso decidido, pero su mente no estaba nada serena. Pasó junto a su asistente Megan, que intentó captar su atención para repasar la agenda del día. Sentado en su escritorio, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información. No tardó mucho en averiguar los datos básicos sobre Clara, su dirección en Queens, el nombre del restaurante en el que trabajaba, pero hubo algo más que lo detuvo. Un archivo que detallaba los términos de su divorcio reveló algo que de alguna manera había pasado por alto antes. Clara no le había pedido ni una sola cosa, ni una parte de su fortuna, ni apoyo financiero, nada. Recordó las palabras que le había dicho el día que firmaron los papeles.
Solo quiero seguir adelante, Ethan. En aquel momento lo había tomado como un alivio, pero ahora no le encontraba sentido. ¿Por qué no le había pedido nada y por qué, después de todo, parecía tan decidida a mantenerlo alejado de su vida? Más tarde esa noche Ethan decidió que era hora de enfrentarse a ella. Se presentó en el restaurante cerca de la hora de cierre y se sentó en una de las mesas del fondo. Clara lo vio de inmediato y se le aceleró el corazón al reconocerlo. Ella intentó ignorar su presencia, pero sabía que no podría evitarlo para siempre. Cuando finalmente se acercó a la mesa, Ethan la miró con la misma intensidad que siempre la hacía sentir vulnerable e irritada. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó sin rodeos. Estoy trabajando, Ethan, respondió ella con tono firme. Esperaré, dijo él, cruzándose de brazos. No me iré sin respuestas. Después de una larga pausa, Clara cedió. Cuando el restaurante finalmente cerró, se encontró con Ethan afuera, en la acera. Las farolas proyectaban sombras suaves a su alrededor, lo que amplificaba la tensión entre ellos. ¿Qué quieres saber?, preguntó ella, cruzándose de brazos a la defensiva. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo del bebé. Clara respiró profundamente. Como nunca quisiste tener hijos, Ethan, no tenía sentido traer un hijo a un matrimonio que ya se estaba desmoronando. Frunció el ceño. No era una decisión que pudieras tomar solo. Ella le sostuvo la mirada, con voz firme. ¿Y qué habrías hecho tú? ¿Haberme quedado sin culpa o peor aún, haber insistido en que yo no tuviera el bebé? Su voz se quebró un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. No quería que este niño creciera en un entorno donde no lo querían. Ethan permaneció en silencio. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Sus palabras lo impactaron de una manera que no esperaba. Y sin embargo, la ira bullía bajo la superficie. No contra ella, sino contra sí mismo. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Merecía saberlo, dijo finalmente. Me lo quitaste. Clara lo miró durante un largo momento antes de responder. Tú merecías muchas cosas, Ethan. Pero este niño merecía aún más. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y entró en su edificio, dejándolo solo en la acera, con la mente llena de más preguntas que respuestas. Ethan Grayson no podía dormir. La conversación que había mantenido con Clara se repetía en su cabeza como un mantra incesante, y cada palabra que ella decía le removía la conciencia. No era el tipo de hombre que admitía sus errores, y mucho menos aceptaba que lo excluyeran de algo tan importante como la existencia de un hijo. Pero las palabras de Clara, llenas de convicción y dolor, le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Pero lo que más le inquietaba no era el embarazo en sí, sino el hecho de que ella creyera que él no era capaz de ser padre. ¿Era eso cierto? Nunca le había dado mucha importancia. Los hijos eran un concepto que siempre había considerado como una posibilidad futura, algo para el futuro, cuando la vida fuera perfecta. Pero ese día nunca había llegado. Y ahora la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Se levantó de la cama y fue a su oficina, su santuario de claridad. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar abogados especializados en derecho de familia. Ethan no sabía exactamente cómo manejar esta situación, pero de una cosa estaba seguro: quería ser parte de la vida del bebé, le gustara o no a Clara. En el restaurante, Clara estaba terminando otro turno agotador. Desde su enfrentamiento con Ethan, había sentido un peso adicional sobre sus hombros, como si algo inevitable estuviera en el horizonte. Lucas Harper, el gerente del restaurante, notó su tensión mientras la ayudaba a limpiar las mesas. «Clara, ¿estás bien?», le preguntó con dulzura. Ella dudó antes de responder. «Estoy bien, solo estoy lidiando con algunas cosas». Lucas no insistió, pero su preocupación era clara. Él sabía que Clara estaba embarazada y siempre había respetado su espacio, pero en ese momento quería ofrecerle más. «Si alguna vez necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo». Clara le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Gracias, Lucas. Ya haces más que suficiente». Lucas era todo lo contrario de Ethan, paciente, empático y atento. No conocía los detalles del pasado de Clara, pero sospechaba que se trataba de un dolor que ella estaba tratando de dejar atrás.
Aún así, comprendía que no podía obligarla a confiar en él. Clara era resiliente, pero incluso las personas más fuertes necesitaban apoyo. Ethan empezó a aparecer en el restaurante con más frecuencia, un hábito que a Clara le resultaba exasperante y agotador. Siempre elegía una mesa discreta, pero su mirada nunca la abandonaba. Esto inquietaba no solo a Clara, sino también a Lucas, que observaba los movimientos de Ethan con silenciosa sospecha. Una noche Ethan llamó a Clara a su mesa después de la cena. «No quiero seguir haciendo esto», empezó con voz tranquila pero cargada de determinación. «Quiero ser parte de esto». Clara se burló cruzándose de brazos. «¿Parte de esto? Ethan, ni siquiera sabes lo que eso significa. Lo que quieres es control, como siempre». Respiró profundamente, visiblemente intentando contener su frustración. «Puedo aprender, Clara. Quiero aprender. Pero tienes que dejarme». Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Aprender no es suficiente. Esto no es algo que puedas controlar ni delegar, Ethan. Ser padre implica más que eso». Antes de que pudiera responder, Lucas apareció junto a ellos. «¿Está todo bien por aquí?», preguntó con voz tranquila pero con un matiz protector. Estaba claro que no apreciaba la presencia de Ethan. «Está bien, Lucas», dijo Clara rápidamente con la esperanza de terminar la conversación. Pero Ethan, al notar el interés de Lucas por Clara, no pudo evitarlo. «¿Y tú quién eres?», preguntó Ethan, poniéndose de pie. Su postura era defensiva, con los ojos entrecerrados. Lucas no se inmutó. «Soy el encargado aquí y me estoy asegurando de que a Clara no la molesten». Clara se interpuso entre ellos antes de que la tensión aumentara. «Basta, Ethan. Vete». Ethan dudó con la mandíbula apretada, pero finalmente agarró su abrigo y salió del restaurante. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Quién era Lucas para Clara? ¿Había algo entre ellos? La idea lo irritó más de lo que quería admitir. Unos días después, la situación dio un giro inesperado. Ethan contrató a un investigador privado para averiguar más sobre Clara. Lo que descubrió lo dejó atónito. Ella había rechazado una oferta de trabajo bien remunerada en una empresa local, porque no quería tener ningún vínculo con él. Estaba ahorrando cada centavo para asegurar el futuro del bebé, incluso si eso significaba trabajar turnos largos y agotadores. Pero la revelación más impactante llegó al final del informe. Ethan descubrió que Clara había visitado a un especialista en fertilidad un año antes de su divorcio. Ella había estado intentando quedarse embarazada mientras aún estaban casados. La información lo sacudió. Ella había querido tener un hijo durante su matrimonio. Eso contradecía todo lo que había creído. Ethan se dio cuenta con una sensación de desánimo, de que nunca se había preguntado realmente qué quería Clara en la vida. Simplemente había dado por sentado que ella quería lo mismo que él. Necesitaba volver a enfrentarse a ella, pero esta vez armado con la verdad. Clara caminaba hacia su casa en una noche fría cuando Ethan la interceptó en la entrada de su edificio. «Sé lo del especialista en fertilidad», dijo sin rodeos, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. Ella se quedó helada, con el corazón acelerado. «No tenías derecho a investigar mi vida». «Yo tenía todo el derecho», replicó. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Estabas tratando de tener un hijo mientras aún estábamos casados?». Clara respiró profundamente, tratando de mantener la calma. «Yo quería un hijo, Ethan. Yo quería una familia. Pero dejaste muy claro que no formaba parte de tu plan. Y sin embargo, aquí estás. Embarazada», dijo con amargura en la voz. «Tomaste esa decisión por los dos». «No», respondió ella con voz firme. «Tomé esa decisión por mí y por este niño, porque sabía que tú nunca lo entenderías». Ethan se quedó momentáneamente sin palabras. Por primera vez comenzó a ver la profundidad del dolor y la soledad que Clara había soportado durante su matrimonio. Pero eso no disminuyó la ira que se estaba gestando en su interior, no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. «Quiero ser parte de esto», dijo finalmente con tono firme. «Y no me rendiré hasta que me lo permitas». Clara lo miró fijamente con el cansancio y la determinación grabados en su rostro.
Entonces tal vez deberías empezar por aprender lo que realmente significa estar presente, Ethan, porque las palabras no son suficientes. Se dio la vuelta y entró en el edificio, dejándolo solo una vez más. Pero esta vez algo dentro de él había cambiado. El gélido viento de Manhattan aullaba aquella noche, esparciendo hojas secas por las aceras mientras Clara Bennett bajaba del metro con paso lento y cansado. Sus días parecían interminables, divididos entre turnos agotadores en el restaurante y noches de insomnio en su pequeño apartamento. Pero esa noche algo no iba bien. Un malestar creciente se acentuaba en su vientre y el bebé parecía inusualmente inquieto. Cuando llegó a casa se desplomó en el sofá, tratando de ignorar las oleadas de dolor que iban y venían. Era demasiado pronto para que el bebé naciera. Todavía faltaban casi 2 meses para que se fuera, pero un profundo instinto le decía que algo no iba bien. Al otro lado de la ciudad, Ethan Grayson estaba en medio de una reunión de negocios, pero sus pensamientos estaban puestos en Clara. Desde su última conversación, una sensación de inquietud se había apoderado de él, como si cada decisión que tomaba fuera incorrecta. No era un hombre al que le gustara fracasar, y la idea de que tal vez había destruido la única relación que realmente importaba lo carcomía. En medio de la reunión, su teléfono vibró. Casi lo ignoró, pero algo lo hizo mirar la pantalla. Era un número desconocido. Contrariamente a sus costumbres habituales, descolgó. El señor Grayson. Una voz de mujer al otro lado de la línea sonaba apremiante. Esta es Jenny, la vecina de Clara. No se encuentra bien y se niega a llamar a una ambulancia. No sabía a quién más llamar. Ethan se puso de pie de golpe, interrumpiendo la reunión sin dar ninguna explicación. Salió corriendo del edificio y llamó a su chofer para que lo llevara a la dirección de Clara lo antes posible. Cuando Ethan llegó, Clara estaba desplomada en el sofá, pálida y con dificultades para respirar. Lucas, su vecino, estaba a su lado, intentando convencerla de que fuera al hospital. Clara, empezó a decir Ethan con voz firme pero llena de preocupación. No tienes elección. Vamos al hospital ahora, intentó protestar, pero otra oleada de dolor la silenció. Ethan no esperó. La levantó en brazos y la llevó hasta el coche. Lucas dudó, pero Ethan le lanzó una mirada que no dejaba lugar a discusión. Durante el trayecto hasta el hospital, Clara estaba visiblemente en pánico. Es demasiado pronto, Ethan, dijo ella, agarrándole el brazo con fuerza. ¿Y si pasa algo? No va a pasar nada, dijo él, aunque su propio corazón latía con fuerza. Estoy aquí ahora. No voy a ir a ninguna parte. Esas palabras parecieron tranquilizarla y se recostó en el asiento, dejándose descansar por fin. Horas después, llevaron a Clara a la sala de partos. Ethan permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento de las que ni siquiera sabía que era capaz. Vio el dolor y el esfuerzo en sus ojos, y algo dentro de él se quebró, un muro que había pasado años construyendo. Por primera vez, estaba completamente presente sin distracciones ni excusas. Finalmente el sonido del llanto de un bebé llenó la habitación y Clara rompió a llorar de alivio. El médico anunció que era un niño, sano a pesar de haber nacido prematuramente. Ethan miró el pequeño bulto envuelto en una manta y sintió una oleada abrumadora de emociones que no sabía que era capaz de sentir. Cuando colocaron al bebé en brazos de Clara, ella lo miró con un amor tan puro que Ethan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se acercó más y miró al bebé por primera vez. Tiene tus ojos, dijo Clara en voz baja, y Ethan sonrió por primera vez en meses. En las semanas siguientes, algo empezó a cambiar. Ethan estaba decidido a ser parte de la vida de Clara y del bebé, no como el hombre que había sido, sino como alguien mejor. Comenzó a reestructurar su vida, delegando más responsabilidades en el trabajo para poder pasar tiempo con ellos. Ethan llevaba a Clara a sus citas médicas, le llevaba todo lo que necesitaba para el bebé e incluso le enseñó a cambiar pañales, algo que al principio le resultó incómodo, pero con una concentración que los sorprendió a ambos. Clara, por su parte, se mantuvo cautelosa. Veía los esfuerzos de Ethan, pero no estaba segura de poder confiar plenamente en él. Aún así, no podía negar los cambios que veía. Él era más paciente, más abierto y por primera vez parecía escuchar de verdad. El punto de inflexión llegó una tarde soleada, cuando Ethan llevó a Clara y al bebé, ahora llamado Liam, a un parque.
Mientras Clara descansaba en un banco, Ethan sostenía a Liam en sus brazos, meciéndolo suavemente. Miró la carita de su hijo y por primera vez, sintió una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Clara, dijo volviéndose hacia ella, sé que he cometido muchos errores. Sé que tienes motivos para no confiar en mí, pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario, no solo por Liam, sino por ti, porque ustedes dos son todo lo que me importa ahora. Clara se quedó en silencio durante un largo momento. Sus ojos estaban fijos en Ethan y Liam. Finalmente habló. Creo en el cambio, Ethan, pero no puedo prometer nada. Va a llevar tiempo. Él asintió aceptando sus palabras como el comienzo de algo nuevo. Sabía que recuperar su confianza no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo porque por primera vez comprendía lo que significaba ser padre, compañero y, lo más importante, ser humano. Esa noche, mientras Clara arropaba a Liam, Ethan estaba de pie en la puerta, observándolos con una sonrisa tranquila. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. La historia terminó como había comenzado, pero con una diferencia crucial: Ethan ya no intentaba controlar el mundo que lo rodeaba. Estaba aprendiendo cómo ser verdaderamente parte de ello.